Muchachos, desde los confines de la virtualidad y chequeando que se vea bien el video, una nueva entrega de esta apasionante telenovela que hemos dado en llamar Cálculo para ITS, ¿sí? La tercera entrega del tema integrales impropias que vamos a aprender, digamos, vamos a profundizar en las clases por Zoom, pero bueno, las ideas teóricas intento transmitirlas en estos videos para que ustedes tengan tiempo de digerirlas y bueno, después las aplicaremos en los Zoom. ¿No? El ok, el dígito verificador dice que sí, así que arrancamos con el video. Bueno muchachos, seguimos con los criterios. Vamos a intentar aplicar el siguiente criterio, que dice así: hipótesis, tengo el límite de f, de g, perdón, sobre f, cuando x tiende a más infinito. Supongamos que ese número es L, ¿sí? Tenés el límite de un cociente para el infinito, y es L. Suponte además que f es mayor que 0 y que g es mayor que 0, o supongamos que f es mayor, que g es mayor o igual que 0, ¿sí? F estrictamente porque tenemos la división, y entonces lo que dice el criterio, que es muy importante, es que el comportamiento, primero que nada observemos que las integrales impropias de f y de g van a tener que converger o diverger porque las funciones son positivas. Pero el criterio lo que dice es lo siguiente, que el comportamiento de la integral impropia de a más infinito de f es el mismo que el comportamiento de la integral impropia de a más infinito de g. L mayor que 0, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la integral impropia de f converge, la integral impropia de g también va a converger, ¿sí? Esa es la idea del criterio este, que es, digamos, es muy importante. Voy a hacer una aplicación antes de la demostración. Ejemplo, imagínate que vos tenés que clasificar de 1 a más infinito de x más logaritmo de x sobre x2 más seno de x, ¿sí? Evidentemente que clasificar esta integral impropia aplicando, digamos, la definición, buscar una primitiva, digamos, es bastante engorroso. De hecho, no sabemos si tiene primitiva, probablemente no la tenga. Entonces, yo digo, si me planteo que x sobre el logaritmo de x dividido x2 más seno de x, cuando x tiende a más infinito, pregunto, ¿cuál es el término mayor, el equivalente del numerador? Si x tiende a más infinito, esto va a ser equivalente a x, como vimos en aquel video de orden de infinito, el x tiene mayor orden que el logaritmo de x, el seno está acotado, así que esta expresión va a ser equivalente a x2, y esto es 1 sobre x. Es decir, que si esta es mi función f, yo sé que f es equivalente a la función 1 sobre x. ¿Y en qué sentido es equivalente? Y bueno, que el límite de f dividido 1 sobre x, cuando x tiende a más infinito, es 1. Entonces estamos en las condiciones de las hipótesis. Tengo la función f mayor o igual que 0, tengo la función 1 sobre x mayor o igual que 0, y entonces tengo que el límite del cociente me da 1. Entonces, en lugar de clasificar toda esta función, clasifico de 1 a más infinito 1 sobre x, diferencial de x, que es una armónica con alfa igual a 1. Por lo tanto, diverge. Si esta diverge, por el teorema, sacaremos que la integral de 1 a más infinito de x más logaritmo de x sobre x2 más seno de x diferencial de x converge. De ahí la potencia del criterio, pero a su vez el uso de la... perdón, pero el sonista está de palo. El uso de la integral impropia armónica, ¿sí? Porque uso el criterio que acabo de enunciar, pero también la clasificación de la
integral impropia armónica. Bueno, muy bien. Pasemos a lo que nos interesa, que es el porqué de esto. Porque es importante la aplicación, pero también es importante saber por qué acontece eso. Entonces, ¿qué quiere decir que el límite de un cociente cuando x tiende a infinito te da un número L? Y bueno, lo que quiere decir es que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un x0 que va a depender de ese epsilon, tal que si x es mayor que x0, g sobre f es menor que L más epsilon y mayor que L menos epsilon. ¿Sí? Esa es la definición de límite. Tengo brev aquí. Esa es la definición de límite. ¿Sí? En el infinito. Entonces, como tengo f dividiendo, voy a multiplicar los tres términos por por f. Pero además teniendo en cuenta lo siguiente, muchachos, el epsilon es arbitrario y el L es positivo, entonces el epsilon lo puedo elegir tan chiquitito que el restado de L me siga quedando positivo. El epsilon lo elijo yo. Para todo epsilon, bueno, me elijo un epsilon, obviamente va a cambiar el x sub 0. Bien, entonces ahora, bueno, multiplico los términos por f y entonces me va a quedar lo siguiente. L menos epsilon por f menor o igual o menor, tanto da que g, L más epsilon por f. Ahí va. Entonces, vamos a suponer que tenemos, ¿sí? Esta desigualdad se cumple a partir de un x sub 0. Entonces la integral, esta que está aquí, yo la puedo separar en dos, de a x sub 0, de f, más de x sub 0 a más infinito de f. ¿Sí? En la hipótesis no dice nada, pero se supone que son funciones integrables Riemann. No, perdón, cuando arrancamos el tema ya aclaré que eran integrales Riemann. Por lo tanto, esto que está aquí va a ser un número. Esto es finito. De a x sub 0 de f es finito. El problema es este, es saber qué pasa con esto. ¿Sí? Entonces, por esta desigualdad yo tengo que la integral de x sub 0 a más infinito de g es menor o igual que la integral de L más epsilon de f de x sub 0 a más infinito. ¿Sí? Y por esta otra desigualdad tengo que la integral de x sub 0 a más infinito de L menos epsilon de f es menor o igual que la integral de x sub 0 a más infinito de g. Nótese que si bien acá hay una desigualdad, acá aparece un menor o igual. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, ¿por qué decía que son de igual comportamiento? Bueno, suponete que la integral que f converge, mirá, tenés que f converge, bueno, multiplicada por un número, ¿sí? Esta va a converger, por el criterio que vimos anteriormente. Entonces esa que es más chica también va a converger. O sea que si f converge, esta converge. Ahora suponete que la que converge g converge, entonces vas a sacar que esta expresión converge, ¿sí? Y si esta expresión converge, como esto es una constante, sin la constante, la integral de x sub 0 más infinito de f también va a converger. Entonces lo que importa es esa integral, porque la primera parte es un número finito. Conclusión, esto demuestra que el comportamiento de la función f y g es el mismo en cuanto a clasificación de integrales impropias. ¿Sí? Veamos otro ejemplo para poder aplicar este criterio. Bueno, supongamos que tengo esa integral impropia de 1 más infinito. Nótese que es una función continua, ¿sí? Y bueno,
¿Cómo clasifico esa integral impropia? Bueno, raíz de x más logaritmo de x sobre x2 más 3x, ¿sí? El término de mayor grado, o el equivalente del numerador va a ser raíz de x. O sea, esto va a ser equivalente a raíz de x sobre x2, ¿sí? Entonces nos queda x a la 1 medio sobre x2 y esto me queda 1 sobre x a la 3 medios, propiedad de las potencias. Entonces lo que tengo es que si a esta función le llamo f de diferencial x, f, lo que tengo es que f es equivalente a 1 sobre x a la 3 medios. ¿En qué sentido es equivalente? Que el límite del cociente es 1. Si tú te planteas el límite de esta expresión sobre esto, te va a dar 1 porque es su equivalente. Entonces, por el criterio, clasifico la integral impropia de 1 más infinito de x a la 3 medios diferencial x. ¿Sí? Y esta es una armónica con alfa igual 3 medios, que es mayor que 1. Por lo tanto, por ser una armónica con alfa mayor que 1, va a converger. Es decir, vas a tener que la integral de 1 más infinito de 1 sobre x a la 3 medios converge. Si esa converge, la otra que es equivalente, esta también va a converger. De 1 más infinito de raíz de x más logaritmo de x sobre x2 más 3x diferencial de x. Esta va a converger. Bien. Bueno, tenemos un par de ejemplos. Pensemos a ver un ejemplo más. Ejemplo. Veamos si podemos clasificar uno o más infinito de x por e a la x, diferencial x. Bueno, me pregunto si puedo clasificar esa integral impropia. Entonces, lo primero que razono es que no puedo sacar un equivalente de esta integral impropia porque no puedo sacar un equivalente porque x es equivalente a x y a la x es equivalente a la x. Entonces clasificar esta por un equivalente más simple ya no puedo. Me pregunto si puedo aplicar partes, si puedo calcular la primitiva de esta expresión. Les dejo a ustedes pensar un poquitito. Y veo que no voy a poder encontrar la primitiva de esa función. Entonces, con los criterios que estoy viendo, me pregunto si estoy en condiciones de clasificar esa integral impropia. Entonces, voy a borrar aquí, voy a borrar acá y les voy a decir lo siguiente. Recuerdan que, y acá es donde es muy útil el tema de órdenes de infinito, si e a la x, o sea, el orden de e a la x, el orden de e a la x es mayor que el orden de x a la alfa, ¿sí? Con alfa mayor que 0, obviamente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, e a la x es mayor que x a la alfa a partir de un x que va a depender de alfa, ¿sí? E a la x es mayor que x a la alfa a partir de un x que va a depender de alfa. Entonces, yo me pregunto acá, si yo tengo e a la x, eso va a ser mayor que x para todo x mayor que un cierto x sub 0. Es decir, si dibujamos la función e a la x, que es esta que está aquí, en 0 vale 1, ¿sí? La función f de x igual a x es una recta que está por aquí, ¿sí? Esta es f de x igual a x. Observá que si vos calculás
la tangente a la función exponencial, ¿no? En 0, la derivada de a la x en 0 es e a la x y en 0 e a la 0 es 1. Entonces, esta función es la función tangente, es decir, yo tengo la función g de x igual e a la x, g' de x es e a la x, y entonces g' de 0 es e a la 0, que es 1. Entonces la tangente a e a la x en 0 te queda y menos 1 igual 1x, ¿sí? Que sería igual x más 1, ¿sí? Esa es la recta tangente. Entonces, acá, perdón, acabo de dibujar la función x más 1, ¿no? O sea, la función x es esta, perdón. Ahí va. La función x es esa que está ahí, f de x es esa que está ahí. Esta es f de x igual x, disculpen. Ahí va. Entonces, en realidad yo ya puedo asegurar que la función e a la x es mayor que x para todo x. Es decir, que lo que tengo es lo siguiente. E a la x es mayor que x para todo x perteneciente al real. Entonces me pregunto si puedo usar ese detallecito para clasificar. Esto al final quedó como algo anexo, ¿sí? La recta tangente a e a la x en 0 es x más 1. Entonces sería esta recta que dibujé acá, paralela a la que tengo, que es x más 1. Bien, entonces tengo la expresión 1 sobre x por e a la x, y esto, para encontrar algo más chico, lo que hago es, algo más chico en el denominador, perdón, es sustituir e a la x justamente por una expresión menor, que es x. Es decir, esto es menor que 1 sobre x por x. ¿Por qué es menor? Porque si tú achicas el denominador, la división se agranda. Entonces conseguí algo más grande que esta expresión. Y entonces tengo que 1 sobre x2 es mayor que 1 sobre x por e a la x. Entonces ahora vengo y clasifico la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x2 diferencial x. Y esta es una armónica con alfa igual 2, por lo tanto, converge, ¿sí? Y como esta converge, esta otra que es más chiquita también va a converger. Es decir, conclusión, si la más grande converge, entonces la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x por e a la x diferencial x también converge. Sí, fíjense que este problema tiene una dificultad bastante más grande que las otras. Digamos, no sacás el equivalente, sino que hay que aplicar, darse cuenta que la exponencial, ¿sí?, es mayor que x, y entonces, bueno, es difícil, digamos, es un problema que hay que pensar. ¿Sí? Les propongo ahora clasificar, por ejemplo, supongamos que tuviera yo la integral de 2 a más infinito de 1 sobre logaritmo de x. ¿Sí? He puesto la integral de 2 a más infinito porque si pongo 1, en 1 me va a quedar otro problema, que es una integral impropia mixta, y ese tema no lo estamos trabajando. Bueno, supongamos que quiero clasificar esa integral impropia, ¿sí? Bien, ¿cómo haríamos para clasificar la integral impropia? Bueno, sabemos que el orden del logaritmo de x, ¿sí?, el orden del logaritmo de x es menor que el orden de x a la alfa con alfa mayor que 0, ¿sí? Es decir, que por ejemplo yo elijo raíz de x, entonces sabemos que el logaritmo de x es menor que raíz de x, ¿sí?, a partir de un x sub 0, ¿sí? Que no importa si es 2, sabemos que esto en realidad se va a cumplir si x es mayor o igual que un cierto x sub 0.
Entonces ahora me planteo el cociente, 1 sobre el logaritmo de x y 1 sobre la raíz de x. Bueno, ¿quién es mayor? Bueno, evidentemente tú acá tienes, ¿sí?, que esta expresión es mayor que el logaritmo. Entonces, el que es mayor es 1 sobre el logaritmo de x. Entonces, me planteo clasificar la integral impropia desde x sub 0 a más infinito de 1 sobre raíz de x. Y esta es una armónica con alfa igual a 1/2. O sea, esta tendríamos desde x sub 0 a más infinito 1 sobre x a la 1/2. Armónica con alfa igual a 1/2. ¿Qué pasa si tenés una armónica con alfa igual a 1/2? Era menor que 1, entonces diverge. Esta diverge, y bueno, si esta diverge, esta que es más grande va a diverger, es decir, la integral impropia de 1 a más infinito de 1 sobre el logaritmo de x diverge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mayor que 1 sobre raíz de x. Bueno, por último, lo que quisiera probar es una propiedad que dice lo siguiente: hipótesis, tengo una integral de a más infinito de una función que es convergente. ¿Sí? Tesis, el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, si existe, tiene que dar 0. ¿Sí? El límite tiene que dar 0. Entonces, si existe el límite tiene que... Eso es lo que dice. Si existe el límite tiene que dar 0. Vamos a plantearlo un poquito mejor. Si existe límite de f de x cuando x tiende a más infinito igual a L, vamos a ponerlo todo ahí en la hipótesis, tesis, L tiene que ser igual a 0. Bien, vamos a suponer por absurdo la demostración que L es mayor que 0, o sea que no es 0, sino que es mayor que 0. También la demostración vale para L menor que 0. Si L es mayor que 0, ¿eso qué quiere decir? Digamos, que para todo epsilon, o sea, la función, fíjense muchachos, se va a ir aproximando a L. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe x0 tal que para todo x mayor que x0, f de x se va a encontrar entre L más epsilon y L menos epsilon. ¿Sí? Bien, y yo elijo epsilon de tal forma que elijo epsilon tal que L menos epsilon sea mayor que 0. Ahora bien, si estoy en esas condiciones, entonces la integral impropia la divido en dos, la divido de a más infinito de f, la divido en de a x0 de f más de x0 a más infinito de f. Y el problema no es este, porque es un intervalo finito y las funciones integrables riman. El problema es este que está aquí. Y entonces, para eso, cuando pase eso, uso esta desigualdad. Es decir, fíjate que a partir de x sub 0, f es mayor que L menos epsilon. Entonces vengo y planteo la siguiente desigualdad. La integral de x sub 0 a más infinito de L menos epsilon, diferencial x, es menor o igual que la integral de f de x sub 0 a más infinito de f diferencial x. Obvio que acá estoy haciendo un abuso de anotación, tendría que poner un límite aquí, pero se entiende lo que estoy haciendo, supongo. Bueno, llegado a ese caso, entonces ahora tengo que clasificar esta expresión, y entonces, si yo aplicara la definición aquí, tendría L menos epsilon, la integral de x sub 0 a más infinito, de 1 diferencial x.
la primitiva de 1, esto me quería decir L menos epsilon, límite entre x sub 0 y u, cuando u tiende a más infinito, de 1 diferencial x. Y la primitiva de 1 respecto de x es x, o sea que te va a quedar L menos epsilon, te va a quedar x entre x sub 0 y u, y te va a quedar acá el límite cuando u tiende a más infinito. Y fíjate que cuando apliques Barrow te va a quedar, en lugar de x vas a poner u, y ese límite cuando u tiende a más infinito te va a quedar más infinito. O sea que esto es más infinito. Si esto es más infinito, entonces ¿qué te va a quedar? Que esto va a diverger, y si esto va a diverger, esta que es mayor también va a diverger, y entonces esto es absurdo porque la hipótesis decía que la función que es de integral impropia converge. Entonces, conclusión, si tú tienes una integral impropia y el límite existe, tiene que dar cero. Veamos una aplicación de este criterio, o de este enunciado, por así decirlo. Supongamos que tengo la siguiente integral impropia, de 1 a más infinito, de 2x2 más 1 sobre seno de x más 3x, diferencial. Bueno, calculo el límite de la expresión, 2x cuadrado más 1, vamos a poner acá seno de x más 3x2, cuando x tiende a más infinito. Bueno, el de mayor orden en el numerador es 2x2, o sea que te va a quedar límite de 2x2 sobre 3x2. Y eso te queda 2/3 diferente de 0. Y el criterio decía, mirá, si converge el límite te tiene que dar 0. Entonces, como no da 0, puedo decir